Hola a todos. En este video abordaremos la determinación de las tensiones admisibles para distintas especies madereras, las que son utilizadas en el diseño, cálculo y dimensionamiento de estructuras de madera, específicamente, en este caso, de madera aserrada. Lo anterior con base a las exigencias contenidas en la norma chilena NSH 1198, madera, construcción en madera, cálculo. En el dimensionamiento o verificación de elementos estructurales de madera, se utiliza el método de las tensiones admisibles, conocido también como método clásico, en que los esfuerzos se comparan con la resistencia del material, específicamente su resistencia castigada por un factor de seguridad. El cociente entre la resistencia del material y el factor de seguridad que aplica en cada caso se conoce como tensión admisible. En la madera, la tensión admisible depende de la especie maderera, del grado estructural y de la humedad contenida en el elemento estructural, la que a su vez depende de la humedad de equilibrio existente donde se emplazará la obra. Por ejemplo, si se construye en Antofagasta, será del 13%, Santiago también de un 13%, Puerto Montt 18%, entre otros. Conocidos cuáles son los parámetros de los que depende la tensión admisible de la madera para los distintos esfuerzos, veamos ahora cómo se determina. Lo primero es determinar en laboratorio las propiedades mecánicas de cada una de las especies para dos estados de humedad, 12 y 20%, y a partir de los resultados clasificar la madera en grupos. Comencemos con la clasificación en grupos de acuerdo a las propiedades mecánicas de la madera en estado verde, es decir, madera con un 20% o más de humedad. Las propiedades mecánicas que se analizan son tensión de rotura a flexión, módulo de elasticidad a flexión y tensión de rotura a compresión. A partir de probetas libres de defectos y para cada especie, se determinan mediante ensayos en laboratorio estas tres propiedades mecánicas. Y a partir de los resultados obtenidos, cada especie se clasifica en grupos. Por ejemplo, si la resistencia a flexión fue del orden de 620 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad en torno a 105.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y la tensión de rotura a compresión del orden de 290 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dicha especie clasifica en el grupo E3. Y así el proceso se repite para todas las especies. De la misma forma se procede para la madera en estado seco, es decir, con humedad del 12%. Por ejemplo, si la tensión de rotura en flexión es del orden de 550 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad en flexión 60.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y la tensión de rotura en compresión paralela del orden de 320 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, la especie clasifica en el grupo ES6. Notar que en este caso los grupos son ES más el número. La S viene de seco. Y en el caso anterior se identificaban solo por la letra E más el número. Ahora bien, esta clasificación ya ha sido realizada y en la norma chilena 1198 se detallan los grupos para cada una de las especies, tanto en estado húmedo, humedad del 20% o superior, como en estado seco, humedad del 12%. En la tabla A1 de dicha norma se encuentra toda la información para especies madereras en estado húmedo. Veamos algunos ejemplos. Pino radiata, acá está el pino radiata, grupo E6. Roble, grupo E4. Eucaliptus, grupo E2.
Notar que las maderas que se clasifican en los grupos 2 y 3 son aquellas que presentan las mejores propiedades mecánicas, y por el contrario, las que se encuentran en los grupos E5 y E6 son las maderas con más bajas propiedades mecánicas. Notar también que en Chile no tenemos una madera que clasifique en el grupo E1. La mejor madera desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas es el eucaliptus, considerando sus propiedades mecánicas en estado húmedo. De la misma forma, la norma chilena 1198 presenta la clasificación de las especies madereras en estado seco, es decir, humedad del 12%. Por ejemplo, el eucaliptus clasifica en el grupo ES2. El pino radiata, acá está, en el grupo ES5. El roble en el grupo ES4. Se cumple aquí también que las maderas clasificadas en los grupos ES2, ES3 presentan las mejores propiedades mecánicas y la de los grupos ES5, ES6 las propiedades mecánicas más bajas. Una vez que se ha realizado la clasificación en grupos, la que dependerá de la especie y de la humedad en que trabajará la pieza en servicio, procede ahora a considerar el grado estructural que ha definido el arquitecto. El grado estructural guarda relación con la calidad de la madera. Cuando se tala un árbol de una especie determinada y luego se aserra, es decir, se extraen piezas lineales del tronco del árbol, no todas las piezas poseen las mismas características. Lo anterior debido a los defectos inherentes de la madera, por ejemplo, nudos, falta de rectitud, torceduras, grietas, entre otros. Es necesario entonces, para las piezas de madera de una misma especie, realizar una clasificación, la que puede ser visual o mecánica. Para la clasificación visual se aplica alguna de estas normas, ya sea madera proveniente de especies latifoliadas o bien madera proveniente de especies coníferas. Estos son algunos ejemplos de los defectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar esta clasificación visual. Fíjense bien, agujeros, deformaciones, grietas, principalmente nudos, pudrición, etc. La clasificación se hace en 4 grupos, grupo 1, 2, 3 o 4, los que se conocen como grados estructurales. El grado estructural 1 corresponde a la madera que presenta el menor número de defectos, en otras palabras, la de mejor o mayor calidad. Por tanto, también la más cara. El grado estructural 4 es la madera que presenta el mayor número de defectos, siendo reservado su uso para estructuras secundarias. Por ejemplo, donde no exista riesgo para la integridad física de las personas en caso de colapso. Veamos el uso de la tabla número 6 de la norma chilena 1198. En este caso, para madera en estado verde, es decir, con humedad mayor o igual al 20%. Previamente teníamos clasificada la especie en grupos. Por ejemplo, recordemos, el ulmo era grado 3. Consideremos que el arquitecto estableció en las especificaciones técnicas madera grado estructural 2. Corresponde entonces, fíjense bien, grado estructural 2, el grupo era el grupo E3, corresponde entonces el código F14. Si hubiese sido grado estructural 1, le hubiese correspondido el código F17. Ahora bien, es importante mencionar que esta tabla se utiliza siempre y cuando la dimensión menor de la sección sea mayor a 10 centímetros, independientemente de la humedad, es decir, independientemente si la pieza estará en un ambiente seco o húmedo. Esto considerando que para espesores mayores la pieza nunca se seca completamente, independiente que esté en un ambiente seco. En este tema, eso sí, se debe ser precavido, ya que existen hoy en día técnicas para secar completamente la madera independiente de sus dimensiones.
Corresponde, por tanto, en este tema aplicar criterio. La tabla número 7 de la norma chilena 1198 permite obtener el código en el caso que la estructura se emplace en un ambiente seco, es decir, con un 12% o menos de humedad de equilibrio. Ojo que el concepto de humedad de equilibrio no se refiere a la humedad relativa del aire, sino a equilibrio higroscópico, en que también interviene la temperatura. Por ejemplo, el eucaliptus, que sabemos clasifica en el grupo ES2 cuando está en estado seco, y considerando, por ejemplo, que el arquitecto definió grado estructural 2, el código sería, fíjense bien, grado estructural 2, ES2, F27. Veamos ahora la tabla número 3 de la norma chilena 1198. Esta tabla nos orienta respecto de cómo considerar la madera en cuanto a su estado de humedad, en función de la humedad existente durante el proceso constructivo y la humedad de equilibrio de servicio, es decir, en este último caso, aquel valor promedio que se presentará durante la vida útil de la estructura. Veamos un ejemplo. Si la humedad de construcción es mayor al 20%, pero la de servicio, es decir, la humedad de equilibrio, es menor o igual al 12%, tanto las tensiones admisibles como el módulo de elasticidad de la madera se deben determinar considerando que la madera trabajará en estado seco. Recordar, eso sí, si la dimensión menor de la sección de la pieza es mayor a 100 milímetros, procede siempre considerar la madera en estado verde, es decir, independientemente de la humedad de construcción y de servicio. Ojo con esto. Con todos estos antecedentes, determinemos ahora la tensión admisible. Para ello, utilizaremos la tabla número 4 de la norma chilena 1198. Esta tabla es aplicable para todas las especies excepto pino radiata en estado seco. Además aplica para madera en estado seco o húmedo. Recordemos que en los pasos anteriores habíamos determinado un código, ya sea para madera en estado seco o en estado húmedo. Con este código se entra a la tabla, primera columna. Por ejemplo, F17. En las 5 columnas restantes se tiene la tensión admisible a flexión, la tensión admisible a compresión paralela, la tensión admisible a tracción paralela, la tensión admisible a corte y el módulo de elasticidad en flexión. Entonces veamos. F17. La tensión admisible a flexión sería 170 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión admisible a compresión paralela, 130. La tracción paralela, tensión admisible a tracción paralela, 102. La resistencia a corte, la tensión admisible a corte, 14,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad sería igual a 106 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. De esta forma se determina la tensión admisible para los distintos tipos de esfuerzo que aparecen en la tabla. Estos valores son los que se utilizan en el dimensionamiento o verificación de elementos de madera. Resumiendo, a partir de la especie, la humedad y el grado estructural, es posible con esta metodología determinar la tensión admisible a flexión, compresión, tracción, corte y además conocer el módulo de elasticidad de la madera. Veamos ahora la tabla número 5 de la norma chilena 1198. En esta tabla se especifica a partir exclusivamente del grupo en que clasifica la especie maderera, fíjense bien, en estado verde y en estado seco, acá están los grupos, la tensión admisible de la madera en compresión normal a la fibra, valor que no aparecía en la tabla anterior. Al no depender, fíjense bien, esta propiedad del grado estructural de la madera. Por eso que la tabla es distinta. Para los casos en que la madera trabaje en compresión normal a la fibra, por ejemplo, en elementos vigas, en la zona de apoyos,
o bien la solera inferior de los tabiques donde apoyan los pies derechos, ¿no es cierto?, que quedan solicitados a este tipo de esfuerzo, bueno, en esos casos utilizaremos la tabla número 5 para determinar la tensión admisible en compresión normal a la fibra. Veamos ahora las tensiones admisibles del pino radiata en estado seco. Recordemos que la metodología propuesta era para todas las especies con excepción del pino radiata en estado seco. Si la especie definida por arquitectura es pino radiata en estado seco, es decir, con humedad del 12% o menos, se procede de manera directa para obtener las tensiones admisibles. Considerando clasificación visual de acuerdo a la norma NSH 1207 oficial 91, para el pino radiata existen 4 grados estructurales: GS, G1 y mejor, G1 y G2. Por ejemplo, consideremos que el arquitecto especifica pino radiata grado estructural GS, grado estructural selecto. Las tensiones admisibles serán en flexión 110 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, compresión paralela 85, tracción paralela 60, compresión normal a la fibra 25, corte 11 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado y el módulo de elasticidad en flexión 105 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Como se puede concluir, cuando se trata de pino radiata en estado seco, la determinación de las tensiones admisibles es inmediata. Una consideración importante a tener en cuenta: en Chile, el pino radiata se clasifica también en forma mecánica según la norma británica BSEN 338. En este caso, las propiedades mecánicas del pino radiata en estado seco permiten clasificarlo mecánicamente como C24 y C16. Dicho de otra forma, el arquitecto podría especificar ahora pino radiata en estado seco, C24 o bien C16. La clasificación mecánica, al ser objetiva, es mejor que la clasificación visual. Esta última es muy subjetiva y depende fuertemente de la persona que realiza la inspección visual, específicamente de su capacidad, de sus condiciones físicas, estado anímico, aspectos relacionados con su visión, entre otros. Si bien podríamos correlacionar los grados estructurales definidos bajo clasificación visual y clasificación mecánica, a mi juicio no son comparables, ya que desde el punto de vista de la incertidumbre en relación con su calidad y sus propiedades mecánicas, el procedimiento de clasificación mecánica es muchísimo más confiable. Por lo tanto, se consiguen estructuras con un mayor nivel de seguridad. En este video abordaremos la determinación de los factores de modificación de respuesta de la madera, factores que permiten calcular las tensiones de diseño. Las tensiones de diseño que se utilizan en el dimensionamiento y o verificación de elementos estructurales corresponden a las tensiones admisibles modificadas por los factores K. Recordemos que hay un video previo donde se explica la determinación de las tensiones admisibles. Es recomendable que previo a ver este video hayas visto el video anterior. Durante la etapa de dimensionamiento y o verificación, las tensiones de diseño se comparan con las tensiones de trabajo. Se explican en este video los 4 factores de modificación de la respuesta mecánica de la madera que son comunes a todos los tipos de esfuerzos. Los otros factores propios de cada tipo de esfuerzo se explican a través de ejemplos específicos en otros videos que también están disponibles en YouTube. El procedimiento para determinar los factores de modificación de la respuesta mecánica de la madera, y que se explica en este video, tiene como base la norma chilena 1198, madera, construcción en madera, cálculo. En el video anterior, recordemos, se explicó la metodología para la determinación de las tensiones admisibles de todas las especies madereras existentes en Chile. Veamos ahora, a partir de la determinación de los factores K, cómo se aplican estos factores
en la determinación de las tensiones de diseño. Los factores de modificación de la respuesta mecánica de la madera son 4. Contenido de humedad, casus H, duración de la carga, casus D, temperatura, casus T, y tratamiento químico, casus Q. Existen otros factores que dependen del tipo de solicitación y que, repito, se abordan en los distintos ejemplos que también están disponibles en video en YouTube. Comencemos con el factor casus H. Modificación por humedad. Se sabe que las propiedades mecánicas de la madera aumentan a medida que se reduce el contenido de humedad. Como se conocen las propiedades mecánicas de la madera para dos contenidos de humedad del 12 y del 20%, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa si el porcentaje de humedad es menor al 12%? Es decir, la humedad de equilibrio es, por ejemplo, de un 8%. En este caso, fíjense bien, de acuerdo a este esquema, las propiedades mecánicas de la madera se consideran en estado seco, sin corrección por casus H, teniendo presente, eso sí, la dimensión menor de la pieza. Si la dimensión menor de la sección es menor o igual a 10 centímetros, efectivamente se consideran las propiedades mecánicas de la madera en estado seco. Pero si la dimensión menor de la sección es mayor a 10 centímetros, la madera se considera en estado húmedo, es decir, se consideran las propiedades mecánicas de la madera con un 20% de humedad, propiedades de la madera que también se conocen. Recordemos que conocemos las propiedades mecánicas tanto para un 12 como para un 20% de humedad. Veamos ahora si el porcentaje de humedad está por sobre el 20%. ¿Qué propiedades mecánicas se utilizan? Bueno, las propiedades mecánicas correspondientes a la madera en estado húmedo, fíjense bien, independiente en este caso de las dimensiones de la sección. Por lo tanto, en ambos casos, cuando la humedad está entre 0 y 12, o bien superior al 20, no procede corrección por casus H. Finalmente la pregunta es, ¿qué pasa si la humedad de equilibrio está comprendida entre el 12 y el 20%? Por ejemplo, la ciudad de Puerto Montt, que tiene un 18% de humedad de equilibrio. En este caso, si la dimensión menor de la sección es menor o igual a 10 centímetros, se consideran las propiedades mecánicas de la madera en estado seco con corrección por humedad, es decir, corregidas por casus H. Es lógico pensar que a medida que aumenta la humedad por sobre el 12%, las propiedades mecánicas de la madera disminuyen. Por esta razón, como se están considerando las propiedades mecánicas de la madera con un 12% de humedad y la humedad de equilibrio, por ejemplo, es de un 18%, las propiedades mecánicas deben ser castigadas, es decir, multiplicadas por un factor casus H menor que 1. Ahora bien, para este caso, si la dimensión menor de la sección es mayor a 10 centímetros, se consideran las propiedades mecánicas de la madera en estado húmedo sin corrección por casus H. En resumen, casus H aplica exclusivamente para humedades de equilibrio comprendidas entre el 12 y el 20% y siempre y cuando la dimensión menor de la sección no sea mayor a 10 centímetros. Determinado cuándo aplica, veamos ahora cómo se calcula casus H. Casus H se calcula con esta expresión matemática, es decir, 1 menos, paréntesis, la humedad de servicio o humedad de equilibrio menos 12 multiplicada por un factor delta R. El valor de delta R se obtiene en la tabla número 8 de la norma chilena 1198. Fíjense bien, para especies en general,
se utiliza esta columna y para pino radiata esta otra. Dependiendo del tipo de esfuerzo que se está analizando, por ejemplo, el dimensionamiento de un pilar de madera, tendremos diferentes valores para delta R. Fíjense bien, compresión paralela, si es especie en general, delta R 0,0205 y si es pino radiata 0,0480. Una observación importante que en algunos casos conduce a error es lo siguiente. Si se está verificando un pilar de madera, se requiere conocer la tensión de diseño a compresión paralela a la fibra que tiene su delta R. Fíjense bien, compresión paralela, acá está el delta R, sea especie en general o pino radiata. Lo que conduce finalmente a la tensión de diseño que se utilizará frente a la tensión de trabajo en compresión axial. Pero fíjense bien, además se debe verificar por inestabilidad, es decir, se debe conocer su módulo elasticidad y castigar el módulo elasticidad por K sub H. Pero K sub H, ya sea especie en general o pino radiata, es distinto al correspondiente a compresión paralela. En otras palabras, en este ejemplo, se tienen dos K sub H para la misma solicitación, compresión axial. Ojo con esto. Algo parecido pasa con los elementos solicitados a flexión simple. Tenemos flexión, que en este caso sería flexión, especie en general y pino radiata. Fíjense bien, aquí están los valores. Pero además tenemos esfuerzos de corte, cisalle, en que el valor de delta R es distinto, lo que conduce a K sub H distintos cuando se verifica flexión respecto a cuando se verifica corte. Nuevamente vamos a tener dos valores, K sub H para verificar flexión y K sub H para verificar esfuerzos de corte. Atención a esto y no equivocarse. Aquí un paréntesis. Se ha hablado mucho de la humedad de equilibrio asociada a la ciudad donde se emplazará la estructura. Pero ¿qué pasa con los elementos interiores de una obra de construcción en madera? Los elementos interiores tienen otra temperatura y otra humedad relativa del aire. Existe allí una especie de microclima. De acuerdo a la tabla número 1 de la norma chilena 1198, se muestra la humedad que se debe considerar para elementos interiores independiente de la humedad existente en el exterior. Notar que en todos los casos es menor al 12%. Fíjense bien, recintos cubiertos abiertos, bueno, ahí se utiliza la humedad de equilibrio del lugar, pero recintos cubiertos cerrados, es decir, la parte interior, el recinto interior de una obra de construcción, sin calefacción o calefaccionados intermitentemente, es un 12%. Recintos continuamente calefaccionados es un 9%. En este caso, ambos valores están por debajo del 12%, o bien este es igual al 12%. Por lo tanto, para los elementos interiores cerrados, protegidos de la intemperie, procede siempre utilizar las propiedades mecánicas de la madera en estado seco, es decir, sin corrección por K sub H. Lo anterior es válido siempre y cuando la dimensión menor de la sección sea igual o menor a 10 centímetros. En caso contrario, se insiste, se deberán considerar las propiedades mecánicas de la madera en estado húmedo, independiente que esté en el interior de la vivienda. Otra observación importante es que si los elementos estructurales se encuentran expuestos a la intemperie sin protección de la lluvia, es decir, reciben agua directa, se mojan, independiente que la humedad de equilibrio esté por debajo del 20%, por ejemplo, un 15%, también se recomienda utilizar en los cálculos las propiedades de la madera en estado húmedo. Otra consideración importante. En el video 1, en el de las tensiones admisibles, se explicó cómo se determinan las tensiones admisibles del pino radiata, pero exclusivamente en estado seco. ¿Qué pasa si se está proyectando una vivienda en pino radiata y la humedad de equilibrio es del 23%? Para determinar las propiedades mecánicas del pino radiata en estado húmedo,
que también aplican cuando la dimensión menor de la sección es mayor a 10 milímetros, se trabaja o se utiliza la tabla número 9 de la norma chilena 1198. El factor K sub H es función, fíjense bien, del tipo de esfuerzo que se esté analizando. K sub H luego se multiplica por la tensión admisible del pino radiata en estado seco, obteniendo así la tensión admisible para un porcentaje de humedad del 20%. Ojo, este K sub H no guarda relación con el K sub H anterior, son cosas distintas. Lamentablemente se llaman igual y se pueden confundir, pero tú no te debes confundir. Este valor K sub H permite determinar las propiedades mecánicas del pino radiata en estado verde directamente cuando sea necesario utilizar las propiedades mecánicas en este estado. Veamos ahora el segundo factor, K sub D, modificación de la respuesta por duración de aplicación de la carga. K sub D se calcula con esta expresión matemática, 1,747 por T, que es la duración de la carga en segundos, elevado a menos 0,0464 más 0,295. Aquí tenemos algunos ejemplos del valor de K sub D referenciales. Fíjense bien, para cargas de impacto, cuya duración equivalente es algo así como segundos, K sub D es 2. Para viento o sismo, K sub D se estima en 1.6. Nieve, 1.15. Sobrecargas de uso, 10 años, K sub D es 1. Y cuando tenemos cargas permanentes, cuya duración es del orden de 50 años, K sub D es 0,9. Aquí tenemos graficada la ecuación. K sub D versus tiempo. Fíjense bien, en el eje de las ordenadas está K sub D y en el eje de las abscisas el tiempo en segundos. Fíjense bien, K sub D es del orden de 2 para cargas de muy corta duración y K sub D es 1 para cargas cuya duración es de 10 años, en general las sobrecargas de uso. Para cargas permanentes, K sub D adopta un valor igual a 0,9. Algunas consideraciones importantes. Cuando existe combinación de distintos tipos de solicitación, se debe utilizar siempre el factor K sub D de la carga de menor duración. Por ejemplo, combinación 1, carga de peso propio. En este caso, el K sub D que aplica es 0,9. Combinación 2, si tenemos peso propio más sobrecarga, se debe utilizar el K sub D de la carga de menor duración, es decir, de la sobrecarga, que son 10 años, versus el peso propio, que son 50. En este caso, por lo tanto, procede a utilizar K sub D igual 1. Tercera combinación, peso propio más empuje sísmico. El empuje sísmico, en este ejemplo, estamos considerando que su valor de K sub D es 1.33. El de peso propio es 0,9, por tanto se utiliza el de menor duración, de la carga de menor duración, por tanto K sub D 1.33. La cuarta combinación, peso propio, sobrecarga, empuje sísmico actuando simultáneamente, se toma el K sub D de la carga de menor duración, es decir, K sub D 1.33. Ahora bien, este procedimiento puede conducir a tensiones admisibles excesivas, considerando que las cargas que actúan más tiempo sobre la estructura son aquellas de larga duración, por lo tanto con un K sub D menor. Se está por el lado de la inseguridad, de ahí la necesidad de analizar si se está considerando la situación crítica o no. Para verificar lo anterior, se recomienda calcular la carga total para cada una de las combinaciones de carga posibles. Por ejemplo, para cargas de peso propio sobre carga sismo tendríamos la combinación 1, que es peso propio, la combinación 2, peso propio más sobrecarga, la combinación 3, peso propio más empuje sísmico, y la combinación 4, peso propio más sobrecarga más empuje sísmico. El resultado de cada una de estas 4 combinaciones, la suma, se divide
por el factor casus D de la carga de menor duración, es decir, la primera combinación se divide por 0,9, la segunda por 1, la tercera por 1.33 y la cuarta por 1.33. De los 4 cocientes así determinados, se elige el mayor. Dicha combinación es la crítica. Se procede a calcular la tensión de trabajo para las cargas, para la combinación de cargas de la combinación crítica, y se mayora la tensión admisible por el casus D de la carga de menor duración de dicha combinación crítica. De esa forma nos aseguramos de que estamos realizando el dimensionamiento de manera correcta. Veamos ahora el factor de modificación de la respuesta de la madera por temperatura. En la madera, las propiedades mecánicas se incrementan cuando baja la temperatura y disminuyen las propiedades mecánicas cuando las temperaturas son muy altas. Las tensiones admisibles han sido determinadas para una temperatura de 20 grados Celsius. Por lo tanto, bajo esta temperatura, la tensión admisible se debe amplificar y por sobre esta temperatura se debe minorar. Ahora bien, existe consenso que la situación crítica de la madera se presenta cuando las temperaturas están por debajo de los 5 grados Celsius y especialmente cuando están por sobre los 50 grados Celsius. Lo anterior, entendiendo que son temperaturas que se presentan un tiempo significativo de la vida útil de la estructura. En otras palabras, que no son condiciones ambientales esporádicas. Por lo anterior, en general, no procede realizar corrección por temperatura, salvo condiciones extremas. Para climas extremos, el factor casus T se determina con la fórmula siguiente. Casus T es igual a 1 más delta T por C sub T. Delta T es igual a 20 grados Celsius menos la temperatura promedio anual que se tendrá en el lugar donde se emplaza la estructura. C sub T sostiene la tabla número H1 de la NSH 1198. Anexo H, tabla 1. Por ejemplo, para el módulo de elasticidad y considerando el contenido de humedad, entre 0 y 12, se tiene para temperaturas por debajo de los 20 grados Celsius, es decir, incrementos por enfriamiento, un valor de C sub T igual a 0,0007 y 0,0027 dependiendo de la humedad. Para temperaturas por sobre los 20 grados Celsius, es decir, decremento, disminución por calentamiento, se tiene 0,007 y 0,0038 como valor de C sub T, teniendo presente el porcentaje de humedad. De la misma forma se procede para el resto de las propiedades, flexión, corte, compresión axial, etc. Se insiste que esta corrección de la tensión admisible por temperatura solo procede aplicarla bajo condiciones extremas de temperatura y que dicha condición se presente de forma permanente. En este gráfico podemos observar el comportamiento de las propiedades mecánicas de la madera para distintas temperaturas y distintos niveles de humedad. Por ejemplo, humedad del 12%, resto de las propiedades mecánicas con excepción del modo de elasticidad, que en este caso es la línea gris, se observa la caída de resistencia a medida que aumenta la temperatura, disminuyendo del orden de un 10% para temperaturas del orden de 45 grados Celsius. Finalmente veamos el factor de corrección por tratamiento químico. Existen algunos productos preservantes que no son inertes químicamente con la madera y podrían afectar su resistencia. Además, los procesos de vacío y presión podrían dañar su composición fibrosa. De igual forma, los procesos de secado, la elevación de temperatura y posterior enfriamiento, entre otros, si estos no son controlados. La tabla número I1 de la norma chilena 1198, anexo 1, tabla 1, nos orienta respecto del factor de minoración de la tensión admisible cuando se han realizado incisiones
para ayudar a la penetración del preservante en la madera, que son estos valores que aparecen acá, o bien cuando se han aplicado a la madera productos ignífugos a través del método de vacío y presión. Por ejemplo, madera aserrada, sometida a un proceso de preservación con productos ignífugos a través del método vacío y presión, K sub Q es igual a 0,9. De la misma manera se procede si las condiciones de preservación de la madera han sido distintas. Así se determina el factor de modificación de respuesta por tratamiento químico que aplica a la tensión admisible para calcular finalmente la tensión de diseño.